Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este su espacio de filosofía de banqueta. Bueno, el día de hoy quiero comentar algo que es muy importante para la vida, para el transcurrir en la vida, para nuestra convivencia en sociedad y dentro de lo mismo, bueno, para la cultura, para el arte, para la política y como ya lo dije, para la vida diaria. Me refiero, voy a partir de una frase que de alguna manera puede provocar cierta conmoción, al menos a mí sí me genera una cierta inquietud acerca de, bueno, qué está sucediendo en nuestra sociedad. ¿Qué sucede, digamos, que de alguna manera nos estamos acostumbrando a cuestiones que anteriormente pues nos sorprendían y nos alarmaban? Y todo esto tiene que ver como en el qué o de qué manera educar a nuestros hijos. Es algo muy complejo, por supuesto, pero ya se ha mencionado, incluso dentro del ámbito escolar, es algo que está, digamos, vigente este cuestionamiento. ¿Cómo educar a nuestros hijos? Por supuesto que la educación empieza en casa. En la escuela, bueno, se imparten diferentes disciplinas, diferentes materias, geografía, filosofía, biología, etcétera, etcétera. Y un poco se pone el acento en ciertos valores y en ciertas actitudes que de alguna manera también redondean la educación de los muchachos, como viene siendo ciertos hábitos que el joven debe de aprender para tener una vida más, digamos, ordenada en muchos sentidos, en el ámbito profesional y en la vida misma. Pero bueno, me regreso un poco acerca de lo alarmante que resulta ser el que a veces a nuestros hijos les estamos enseñando cosas que de algún modo los van a enseñar a no respetar, digamos, los valores de la sociedad, las costumbres de la sociedad, que de alguna manera nos permiten una convivencia armónica. Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando un padre de familia va y se estaciona en algún centro comercial o en algún banco? Se estaciona en algún espacio, en algún cajón propio para mujeres embarazadas o para personas discapacitadas, y no le importa lo que diga la gente ajena, y a veces no le importa ni lo que puedan decir los hijos. A veces ahí van en el mismo automóvil, mas sin embargo eh, no prestan atención a aquello de que el ejemplo es el que arrastra. Podamos decir muchos discursos bonitos y muchos pensamientos filosóficos y literarios acerca de la bondad, de la solidaridad, etcétera, etcétera, pero nuestro accionar, nuestro comportamiento es completamente lo contrario. Y así muchas acciones que nuestros hijos observan y no nos provoca el menor rubor el que estén aprendiendo esas cosas que son negativas en la convivencia diaria en la sociedad. Y yo reflexionando en cuestiones de ese tipo, y les hablaba yo de que me alarmo y me inquieta hasta qué nivel estemos tergiversando los valores que hasta en un país como México, un poco tradicionalista, han ayudado a la buena convivencia, al respeto a los demás. Por ahí hay una frase que es, de ahí viene esa alarma de la que estoy hablando, esa inquietud.
una frase de un, no sé si llamarlo periodista o llamarlo, no sé, lector de noticias o qué sé yo. Por ahí emitió una frase que de alguna manera tiene mucho que ver con este comportamiento que en algún momento nuestros hijos pueden aprender. Me refiero yo a, hablando de, por ejemplo, en mesas de discusión, hablando de política, la frase en cuestión es, la verdad es irrelevante dentro de el ámbito político y las repercusiones que pueda tener el mentir, y que ese mentir de alguna manera se ha dicho o se ha dado pensando en que vamos a sacar raja política o vamos a lograr la manipulación de la gente. En la actualidad o bajo estas circunstancias, la verdad ya es irrelevante. Caray, en verdad a mí me sorprende y me inquieta porque, bueno, vuelvo a lo mismo. Realmente pensamos que nuestros hijos o nuestros nietos no están aprendiendo eso y que en algún momento pues ellos repliquen estas actitudes. Es alarmante. Hacia fines del siglo XVIII, un filósofo muy connotado, Emmanuel Kant, algunos lo consideran el padre del idealismo alemán, o al menos el que puso las bases para que otros filósofos también muy importantes como Hegel siguieran sus pasos y adoptaran muchos de los principios que Emmanuel Kant propuso. Bueno, pues Emmanuel Kant escribió un ensayo, un texto filosófico acerca precisamente de ahorita de esto que estoy yo mencionando y que tendría mucho que ver con esa ahorita la verdad ya es irrelevante. Me refiero yo a su obra, a una obra que escribió que se llama Crítica de la razón práctica, en donde él da sus puntos de vista acerca de cuestiones morales. Y dentro de esas cuestiones morales pues está nuestro comportamiento. ¿Cuál debe de ser nuestro comportamiento moral? Y de alguna manera dentro de sus estudios pues él filosóficamente hace un análisis muy, muy detallado acerca de ese comportamiento que debemos tener los seres humanos y que de alguna manera nos permitan el respeto a los demás, el entender a los demás, el ser solidarios con los demás y dentro de su, digamos, discurso, él nos habla de que el ser humano de entrada debe de ser libre y utilizar su racionalismo para actuar moralmente de manera correcta. Y él tiene una máxima que nos dice que actúa de tal manera, más o menos con tal vez con palabras diferentes, actúa de tal manera que tu comportamiento pueda ser en algún momento la base de la moral universal. Esto quiere decir que hay ciertas restricciones para que actuemos de tal o cual manera. Y en este caso, nos da las bases para que esto así suceda. Hay que utilizar la razón, el sentido común, y hay que actuar de tal forma que en algún momento pues, pudiera también utilizarse un equivalente con una frase de que lo que no quieres para ti o lo que no deseas para ti, pues no se los hagas a los demás. Que vendría siendo
el principio de una convivencia dentro de la sociedad, de una sana convivencia dentro de la sociedad. Es muy riguroso en sus apreciaciones Emmanuel Kant, y por supuesto pudiéramos pensar, bueno, a veces podemos darnos ciertas licencias al momento de ser morales o amorales. Por ejemplo, en el caso de la verdad, del decir o no la verdad, pudiéramos decir, bueno, es que hay verdades piadosas o cosas por el estilo. Y pudiera ser que en la práctica a veces resulte más conveniente y menos perjudicial una mentirilla piadosa. Pero en sí habría que preguntarnos cuáles son los límites de ello. Y aquí sí podríamos, digamos, aprovechar las enseñanzas de filósofos que de alguna manera nos dan una directriz acerca del comportamiento que debemos de tener, y si es que queremos que verdaderamente nuestro comportamiento sea el correcto. Entonces, lo dejo para la reflexión, en este caso acerca del decir verdad, o el decir verdades o decir mentiras. Para Emmanuel Kant, que él acuñó de alguna manera una frase que encierra o engloba su postura acerca de esta parte de la moral, de la actuación correcta del ser humano, y que lo escribió en ese texto que ya les mencioné, que se llama el imperativo categórico. Esto es, actuar de tal manera, dejando de lado cualquier influencia externa, cualquier influencia de la sociedad misma, y cualquier influencia que la experiencia en algún momento nos esté dando que pueda estar distorsionada. Esto es seguir los principios morales porque queremos hacerlo. Hasta ahí Emmanuel Kant también hace una crítica. Si hacemos ciertas cosas o tenemos un cierto comportamiento porque nos obligan, ya no tiene la misma, digamos, validez que si lo hacemos por convicción. Ahí es donde nuestro sentido moral tiene, de alguna manera, validez. Ese es o viene siendo el imperativo categórico. Y bueno, lo dejo para la reflexión. Aquí sí les voy a pedir, si les gusta el contenido, pues nos regalen un like, y si de alguna manera lo consideran, bueno, que se suscriban a este canal. Nos veremos en uno siguiente. Muchas gracias, y aquí estamos en su espacio Filosofía de Banqueta. Gracias.